Bueno, Ángela, hoy venimos a hablar de algo muy chulo porque tú y yo trabajamos juntos. La gente dice, pero eso de trabajar en pareja funciona, no funciona, es un debate súper extendido, ¿no? Funciona si la pareja funciona. Tú y yo funcionamos. Creo que sí, ¿no? Estamos intentando trasladar aquí algunas de nuestras enseñanzas. Una de ellas es cómo trabajar en pareja, por lo tanto, por supuesto que entre nosotros hay conflicto, pero Sí. conflicto no significa pelea. Esto es una diferencia que tú y yo hacemos muy bien porque pelear en nuestro vocabulario no existe, no nos lo permitimos. De hecho, tomamos distancia si vemos que uno de los dos puede estar sintiéndose incómodo y escala esa mecha, que es natural, somos seres humanos y tenemos emociones, pero discutir es necesario también en una empresa, ¿no? Sí, claro, y nosotros lo hacemos a partes iguales en los dos sitios, ¿no? Pero sí es cierto que nos damos ese espacio. Y es, bueno, es complicado a veces, ¿no? Esa relación de trabajo y pareja a la vez. Pero yo creo que si llevas bien una, también llevas bien la otra, ¿no? Al final es comunicación. Comunicación asertiva y respeto mutuo, ¿no? O sea, que en el momento lo que tú dices, en el momento que vemos que el otro se siente un poco agobiado, que dejamos ese espacio, lo respetamos y bueno, lo dejamos un poquito en stand-by y volvemos a hablarlo cuando estamos más tranquilos, ¿no? Sí, al final comunicación es la clave del éxito. Estabas hablando de que, bueno, nosotros comunicamos un montón y eso es discutir. Lo que pasa es que como está tan mal concebido esa acepción, esa palabra, la gente rehuye, hay una huida hacia adelante en el conflicto y entonces nunca se soluciona nada. Hay que pararse, hay que sentarse, a lo mejor no en el momento, pero comunicar. Para mí eso es discutir porque es imposible que dos personas pensemos igual y detrás del conflicto hay soluciones y hay evolución. Por lo tanto, vamos a hablar hoy de éxito, de cómo tener un negocio solvente en pareja. Y la clave, ya lo has dicho tú, podríamos acabar el podcast. Esta es una frase que a mí me encanta decir, podríamos acabar el podcast, pero es que es verdad, las cosas simples son donde se resume todo. Comunicación. Total, siempre. Comunicación y comunicación no desde esa pelea, ¿no? Porque al final confundimos también la discusión con la pelea, ¿no? Al final no es pelear, no es discutir a gritos, es discutir desde hablar, quizá comunicar desde la asertividad, ¿no? Y desde el amor que se siente uno por el otro. Y si en ese momento no se puede hacer, pues eso, tomamos espacio y ya está, que es complicado. Es complicado muchas veces, pero bueno, se consigue tanto en el negocio como en el amor, porque en el negocio también discutimos bastante. Y la Siempre. palabra amor, que la has repetido dos veces, me parece fundamental aquí porque la gente entiende amor como apego, entiende amor como tienes que servirme a mí, tienes que estar para completarme, ya estamos completos. Y esto es algo muy manido, pero es que es cierto. Si tú necesitas de alguien para que te complete, entonces estás Eso, haciendo algo mal. Claro, eso no es amor. El amor dependencia. es una esencia que tenemos como ser humano y entonces estamos hechos para dar. La clave de un negocio, de hecho, es esa, dar, dar, dar. ¿Cuál es el problema? Que nos hemos situado en el recibir y creemos que solo por existir ya Me- tenemos una serie de derechos y que nos tienen que dar. Y así estamos viviendo. Yo no ahora no quiero que esto se convierta en un podcast político, pero el No por mucho. sistema el sistema político es eso, ¿no? Es el garante del pueblo, es el que le da y nos hemos totalmente desconectado de nuestra esencia, que es la de dar, no la de pedir. Total, total. Nos quedamos sentados esperando a recibir eso que se supone que solo por existir nos merecemos. Y nada más allá. Y bueno, pues al final. Cállate un poco. Aquí tenemos que tener en cuenta que este es nuestro segundo episodio, entonces Sí, nos vamos a trancar un montón. Nosotros hemos leído, además estamos un poco rígidos, ¿no? sí, estamos un poco, no sé. A ver, he de decir que yo me acabo de levantar de la siesta y me he comido 4 magdalenas. Sí, porque nosotros grabamos los sábados, hoy es domingo. Sí. Somos flexibles también. También, pero sí es verdad que hacemos una flexibilidad organizada, porque ayer nos fuimos con un amigo a comer, por lo tanto tuvimos que cambiar. Hoy estamos grabando el podcast porque tenemos organizado nuestro calendario por 2 semanas. Es fundamental para nosotros un orden. Ese sería el primer gran tip que nosotros daríamos, el primer gran consejo, y es organiza tu agenda con una rigidez hasta tal punto que sepas lo que tienes que hacer En cada en momento. cada momento, o sea, cuando te levantas, cuando te acuestas, pero que sea flexible, ¿no? Pero sin olvidarte eso, esa flexibilidad, no cuestión tampoco de vivir encorsetados y de vivir con esa ansiedad de no me da tiempo, no me da tiempo, no me da tiempo a llegar a todo o ahora mismo ya se ha acabado la hora de leer, ahora me tengo que poner a hacer deporte, no. O sea, al final flexibilidad. Si un día quedamos con alguien para comer y tenemos que mover todo lo que teníamos para ese día al día siguiente, se hace sin problemas. Ojo, que se hace solo un día, al día siguiente ya no. No, y que la vida es un juego de paradojas. Tú lo estás diciendo muy bien. Ojo, efectivamente, ojo. El que sabe medir todas esas paradojas de sí pero no,
de blanco y negro es el que al final acaba dominando el juego de la vida, y el negocio nosotros lo entendemos como el mismo juego de la vida. En Estábamos el ya que dando, claro, ese dar, por ejemplo, ese comunicar. Lo simple siempre es efectivo. Nosotros decimos, y este podcast se enfoca en cómo tener éxito en el negocio, estando presente con nuestros hijos, que es el foco principal que nosotros tenemos. Todo lo que hacemos es por la familia, es por estar juntos, es por estar con ellos, y es tan simple como aplicar esos principios de comunicar con ellos, explicarles que tenemos una serie de horas que son para que después se riegue todo lo que ellos tienen y lo que en un futuro tendrán, y sobre todo, otra de las claves, practicar el El desapego. desapego, total. Sobre todo con nuestros hijos, que aunque parezca quizá un acto egoísta, no lo es, no lo es para nada. O sea, al final el desapego y el no sentir esa culpa, ¿no? Por separarte de ellos cuando tengas que trabajar. Yo, por ejemplo, la semana pasada tuve que hacer un viaje express y de vuelta a Málaga, me tocaba la semana en Madrid. Estaba con mi peque y tuve que hacer un viaje de ida y vuelta express a Málaga porque tenía la inauguración de una asociación, una delegación, una asociación empresarial aquí en Málaga. Y la verdad es que decir que al principio sentí un poquito de culpa, ¿eh? No creas que, a ver, la semana con mi peque, le tengo que estar con el abuelo, con el primo. Pero sí que es cierto que al final lo hablas con él. Sí, bueno, mi hijo tiene 11 años y al final sí que bueno, pues entiende mejor las cosas. Y hablándolo con él, luego al final te tranquilizas porque él no entiende todo. Yo le comenté eso, que me tenía que ir a trabajar, que mamá estaba trabajando mucho últimamente pues, para tener ese futuro, para estar más presente con él, ¿no? Para poder hacer muchísimas más cosas y poder hablar una vida mejor. Y él no entiende. Entonces, bueno, esa culpa al final como que se disipa un poquito y ese desapego, o sea, ese apego realmente que sentimos por nuestros hijos se controla un poquito también en ese sentido, ¿no? Pero por nuestros hijos y luego también por nuestra pareja, ¿no? Porque al final mucha gente vive apegada a su pareja. Y creo que tú y yo, con anteriores parejas, hemos vivido de esa manera. Sí, creo que hemos llegado el uno al otro para sumarnos y en el punto idóneo, porque relacionarse no es más que eso, atraemos lo que necesitamos en cada momento, Que luego somos. está en nosotros, claro, saber ver la lección o ir repitiendo continuamente la enseñanza hasta que no la integres. En ese sentido, me gustaría pararme en ti como mujer, en mí como hombre y en los niños. Históricamente se han asumido unos roles. Sí. Y por lo tanto, muchas veces cuando hablamos de los techos hacia la mujer, tú estás teniendo una carrera conmigo juntos, estamos teniendo una carrera donde tú tienes un papel cada vez, yo diría, me atrevería a decir incluso más fuerte que el mío, porque tienes un don diferente al mío, y nosotros los ponemos al servicio de nuestro negocio. Por lo tanto, tú estás trayendo más negocio, esto es indudable a día de hoy, pero yo estoy trayendo otras cosas, entonces nos estamos Somos equipo. complementando, somos equipo. Y respecto al techo de cristal del que hablas, ya metiéndome en un punto un poco calentito, con respecto al techo de cristal que se supone que tenemos las mujeres, yo hablo por mi experiencia y creo que el techo de cristal lo ponemos cada una de nosotras encima. Yo he tenido ese techo de cristal durante muchísimo tiempo, hasta que decidí romperlo, sin más. Claro, ahí es Y- donde quería ir, que al final, bueno, podría existir ese techo, pero es que es el que nosotros mismos nos ponemos por un bagaje histórico Existe. que también lo tienen los hombres, ¿no? Que es ese salir, y muchos hombres están desconectados de su paternidad, familia. sufren, porque están sufriendo realmente Sí. al final de sus días. Esto es algo que ponen en común la mayoría de las personas cuando fallecen, dicen que les hubiese gustado tener más tiempo con sus seres queridos. Familia. Y es una carga que inconscientemente también se está llevando del otro lado. Repito, yo no quiero convertir esto en debates políticos, no quiero que nuestro podcast se convierta en conflictos, porque eso separa, aunque inevitablemente cuando estás marcando una ideología, y nosotros tenemos la ideología de que la empresa es la que te va a hacer Crecer. totalmente Y evolucionar. y ser libre, Y y ser aquí libre. buscamos la libertad. Ser asalariado, fantástico, nosotros lo hemos sido, pero yo no lo recomiendo para todas las etapas de tu vida, porque si no jamás alcanzarás la libertad. Entonces, esa gente que demoniza el ser asalariado, romantiza Pero romantiza ser asalariado. No, o también el ser autónomo. No, oye, que cada cosa tiene su momento y tienes que saber en qué nivel de conciencia estás, porque Sobre todo eso. yo fracasé en mis dos primeros emprendimientos, y esto es algo muy común que cuenta todo el mundo, cómo se fracasa, y es que el ¿Qué error, aprendes? claro, el error está muy, muy, muy castigado en la sociedad. La gente no lo quiere intentar porque tiene ese miedo al error, y no hay nada mejor que equivocarse, pero luego persistir. Integrar ese aprendizaje y mantenerlo.
y trabajar un montón, ¿no? O sea, que al final es trabajar un montón en ti, primero para que exista ese desarrollo y para que luego a nivel empresarial pueda seguir creciendo. El problema es, o como yo lo veo, que nuestra familia es nuestro peor enemigo, ¿no? Porque como ellos se han equivocado, nos quieren poner esos... Y lo hacen desde el amor, ¿eh? Se preocupan, ¿no? Claro, Los tratan de proteger, quizá. eso es. Y entonces le vamos cogiendo más miedo todavía al error y nada que ver. O sea, tenemos que dejar que nuestros hijos mantengan esa esencia, que sean ellos mismos, que se equivoquen. Que aprendan de ello. Y seguir equivocándonos nosotros también, ¿no? Es que la vida nos vamos a equivocar, la vida está hecho para eso. Si no, ya tendríamos una meta. A mí hay algo que me encanta y es ponerme metas nuevas a diario, porque si no estoy muerto. Te aburres. ¿Hacia dónde voy? Total, Claro, o no sea, tienes un rumbo, no tienes esa sentido. gente que quiere casa, boda, hijos, y ya tengo la vida de mis sueños, pero está quejándose del día a día que tiene. Bueno, porque te has desconectado de tu ser. O sea, ponte metas que quieres conseguir nuevo. ¿Y cómo Claro. las vamos llenando? Las metas del TikTok, las metas del acumular objetos, o sea, es Sí, alucinante, ¿no? comprar. Como ahora tenemos ese consumismo tan arraigado que lo tenemos todo a golpe de clic, pues al final. ¿Qué casa no tiene un pedido de cualquier mensajero de cualquier tienda? A lo mejor no cada día, ¿no? A lo mejor eso es pasarse un poco, pero a la semana, ¿qué casa no lo tiene, ¿no? Al final nos movemos un poco ahí en ese vacío existencial que cubrimos a golpe de scroll infinito en redes sociales y a golpe de clic para comprar cositas. Nada. Y es Totalmente. muy triste. Sí, sí, totalmente. Quiero volver a un punto que me he dejado antes y quiero mencionarlo. Y es, ok, ¿cómo podéis conectar dentro de esas discusiones que hablabais antes para que el negocio sea efectivo? Que de eso va este podcast y al final a ti y a mí nos encanta filosofar y divagar. Centrándonos ahí, cómo se puede alcanzar ese equilibrio, sin duda, integrando la potencialidad de cada uno, que lo hemos mencionado, y dejando que se destapen esas potencialidades, porque lo que hacemos en la pareja, y vuelvo a ese falso amor, es querer imponer nuestras creencias, porque como consideramos que como a nosotros nos han educado o lo que nosotros hemos ido recibiendo es lo correcto, Lo que es. claro, y ya estamos viendo en la sociedad a la gente cada vez más enfrentada por defender posturas donde ya sabemos que hay un bueno, hay un malo y la gente tiene la osadía de siempre situarse en el lado de los buenos. Claro, ¿qué te hace pensar que el otro que tú consideras malo no piensa lo mismo? Porque lo piensa. Es que el bien, el malo y el bueno es tan relativo al final. Yo creo que todo va en base a creencias, en su mayoría limitantes, ¿no? Que tenemos súper arraigadas desde bien chiquititos. Y al final es eso lo que nos crea el conflicto cuando somos adultos, ¿no? A día de hoy, cuando al final lo que nos tenemos que dar cuenta es que cada persona es un mundo, tenemos que ser tolerantes en ese sentido y joder, esto suena muy manido, ¿no? De ponerse en los zapatos del otro, pero sentarse, hablar y ser, pues eso, o sea, ser abierto con esa apertura de mente y decir, vale, yo estoy pensando esto, pero ¿qué estás pensando tú? Y encontrar ese punto en común, ¿no? Y construir de nuevo. Si es que al final no, o sea, no tengo que repetir el patrón que vengo haciendo de toda la vida, ¿no? Ni mi pareja o mi socio tampoco, pero al final es eso, es sentarnos, ver esas discusiones, ¿no? Ese conflicto que tenemos y construir en común, con un win-win, ¿no? Quizá. Vale, Ángela, Ahí digo. vamos a darles herramientas, vamos a dejar de divagar y hoy quiero que menciones una que es fundamental a la hora de estipular qué es lo que sí tenemos que hacer y qué es lo que no, porque eso es lo que nos pierde. Estamos aquí diciendo, genial, cada uno desde su esencia, pero eso nos lleva en gran medida a la procrastinación. ¿Cómo la evitas tú? Vale, a ver, quiero usar aquí a Stephen Covey, ¿vale? Stephen Covey es el autor del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que, bueno, he de mencionar, he de decir que a mí ese libro me ha cambiado el rumbo en este 2025, porque lo empecé un poco bajita, un poco perdida, quizá, y ese libro ha sido como la luz, ¿no? Stephen Covey lo que hacía era una revisión semanal con Sandra, con su mujer, ¿no? Para ver qué ha ido bien y qué ha ido mal. Yo eso lo hago también a nivel negocio, lo llamo la hora de oro, ¿verdad? Tú también la haces, pero también como pareja, sí es cierto que nosotros no hacemos esa revisión semanal, ¿no? Esa hora de oro porque comunicamos un montón y estamos todos los días haciendo esa hora de oro, pero sí que es cierto que bueno, que buscar ese rato fuera de a lo mejor el conflicto, fuera de esa situación que ha podido pasar, que no se haya podido gustar, creo que es algo bueno, aunque parezca muy encorsetado el sentarte con tu pareja una vez a la semana, un ratito a la semana, creo que es algo bastante positivo, ¿no? Sí, luego con esa hora de oro poder distribuir todo y encuadrarlo, valga la redundancia, en los 4 cuadrantes. Y aquí, claro,
esto sería la matriz de Eisenhower, que también todo el mundo conoce, y si no deberían conocerla, porque si están montando un negocio, ya tienen uno, es fundamental organizar el tiempo, lo hablábamos antes. Tú y yo lo organizamos en 2 semanas, porque tú hay una semana que estás aquí, hay otra que estás en Madrid, entonces a nosotros se nos hacen necesarias semanas de 14 días. Es nuestra realidad, hay que ajustarse a lo que tenemos, claro. Entonces, una vez ahí, el cuadrante, ¿en qué consiste? El cuadrante número 1 es vivir en urgencia, y es donde vive todo el mundo. Apagar fuegos, total. Claro, están apagando fuego y entonces se quejan de que no pueden crecer. Hablaremos algún día también del tema de delegar. Como están viviendo en el cuadrante 1, no saben delegar, no confían en que haya otra persona, claro, que lo pueda hacer bien, y ahí es donde tu negocio está muriendo. Y donde llega el no me da la vida. No tengo tiempo para nada, no tengo, claro. Y es donde al final te estancas, ¿verdad? Después está el cuadrante 2, que ahí es donde sí había que vivir, ahí es donde tienes que meter el gimnasio, por ejemplo, o el deporte que hagas, el tiempo con tus hijos, porque eso es la vitamina, eso es lo que te va a hacer tener energía para levantarte, por ejemplo, la lectura, fundamental. Tu formación. Hay un gran error a la hora de considerarse emprendedor o empresario, y es estar todo el tiempo centrado en tu negocio, y lo que de verdad te hace crecer es estar centrado en ti. Cuanto más te alimentes a ti, cuanto más crezcas tú, tu negocio más va a crecer. Por lo tanto, el cuadrante 2 es más importante, ¿no? Claro, es el que tenemos que desarrollar durante más tiempo. Entonces, tenemos que ir reduciendo horas del cuadrante 1 para afincarnos, para vivir en el cuadrante 2. Cuadrante 3, delegar. Son esas acciones. Y aquí, que quizá la gente no nos está siguiendo, hay que saber diferenciar, y está en la parte difícil, pero la experiencia es la que te lo da, porque no puedes ir a un mentor que por supuesto te va a cortar el camino, pero preguntarle qué es importante para mí, qué no es importante. Para nosotros, nuestros hijos, lo estamos diciendo, es importante, por lo tanto, tiene que haber un tiempo ahí. Hay gente que no tiene hijos, ¿vale? Genial. ¿Qué es lo que a ti te hace mover? ¿Por qué? ¿Para qué estás trabajando? Porque a lo mejor te estás obsesionando con tener muchísimo dinero porque tu objetivo es un coche de lujo, y de verdad, entonces no vas a alcanzar jamás la felicidad, porque llegarás, harás el tic y dirás, ok, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Pues cambiaremos de objetivo, quizás, supongo, ¿no? Con el coche de lujo. Claro, pero es ese vacío que hablábamos antes del TikTok, Sí. del materialismo, que por supuesto tener dinero te da oportunidades y hay que perseguirlo, en el buen sentido de la palabra, ese perseguir, sino ponérselo en el foco, el marcar su objetivo, es decir, oye, pues quiero ganar de aquí a 6 meses el doble de lo que estoy ganando ahora. ¿Por qué no? Muchas veces esa carencia, ese ponernos objetivos pequeñitos, es lo que no nos hace llegar a los objetivos grandes. Correcto. Entonces, cuadrante 3, hay que saber delegarlo. Tienes que ir contratando personas o apoyándote en tu entorno, que confíe en ti, que puedas ir intercambiando de alguna manera el servicio o el tiempo, ¿no? Y el 4 no lo hagas. El cuadrante 4. Muchas veces apetece hacerlo, pero no. Venga, cuéntanos, ¿qué es el 4? Netflix, Redes sociales. todo lo Pero que sin roba control, quiero decir. Aquí nos está diciendo que no puedas ver una peli, que no te puedas ver una serie, que no puedas estar un ratito en redes sociales. No, nada más allá. Lo que decimos en el cuadrante 4 es que no estés constantemente en él, que te puedes ver una peli, que te puedes estar un ratito en redes sociales riéndote de reels absurdos si es lo que te apetece, lo que te hace feliz, pero nada más allá, o sea, un ratito al día y no todos los días. Al final tienes que ser productivo con tu tiempo. Ese tiempo de ocio está muy bien, si es así como quieres pasarlo, pero nada, cuanto menos mejor, ¿no? tan mejor, que yo vengo con una propuesta que lo reduce todo a horas doradas y horas plateadas. Por lo tanto, ni cuadrante 1, 2, 3 y 4, ni televisión, ni Netflix, ni redes sociales, ni nada. Eso no cabe ni en dorado ni en plateado. Por lo tanto, hay que saber diferenciar. ¿Cuáles son esas doradas? Las del cuadrante 2, sin duda. Que te van a llevar a tu objetivo. Y ahí es donde más horas tenemos que hacer. Por ejemplo, en el cuadrante 2, para cualquier empresa debería estar prospectar. Una empresa que no tiene un embudo lleno es una empresa abocada a la muerte. Y tengas, famélico, ¿no? claro, tengas el negocio que tengas, aprende a vender. Sí, no, porque es que estás vendiendo constantemente. Si tienes un negocio, tienes que vender tu negocio. Punto. Ya está, no hay más, sea de lo que sea. Entonces, tienes que aprender a vender. Y Bueno, tienes que tener a quien venderle, ¿no? Porque si no prospectas, ya me dirás. correcto.
Ángela, nos conocen ya con esto un poquito más, saben Sí. que organizamos el tiempo en 2 semanas, que nuestro para qué son nuestros hijos y que tú y yo tenemos una vida con semanas de 14 días. Poco a poco nos van a ir conociendo un poquito más, Sí, ¿no? claro. Para eso estamos aquí, ¿no? Pues nada, Vale. hasta luego.